Uno de los motivos por los que me gustan tanto los juegos de From Software es por el diseño de sus personajes. De todas las propiedades creativas de las que soy seguidor, incluyendo cómics, series, películas y videojuegos, las sagas Soulsborne, Kiro, Ring siempre ha sido una de las más consistentes, creativas, espantosas y espectaculares en cuanto a diseño de personajes se trata. Afortunadamente su más reciente título, Elden Ring, no sé si han escuchado hablar de ese juego, no es la excepción, presentándonos a toda una gama de personajes entre los que se encuentran una especie de serpiente de espagueti con una cara pegada al cuello, o un guerrero gigante de armadura dorada montado sobre un caballo anoréxico, o una hermosa guerrera legendaria con unas elegantes y letales prótesis con unas alas llenas de mariposas y a la cual se le están pudriendo los magumbos y la juca. Y sí, a esta última es la que decidí hacer. Me gusta mucho su diseño, es espantosamente bello. Eso sí, no es mi diseño favorito. Maliketh me gustó más, pero es muchísimo más jodido de hacer, así que decidí hacer a Malenia. El primer paso fue hacer un dibujo que me ayudaría a tener bajo control las proporciones. Intenté hacerlo tan parecido a como se ve en el juego. Puede que no haya quedado 100% fiel, pero no me importa. Y sí, esa cosa grande que se ve ahí es una de las alas. Son jodidamente grandes, casi no me cabe en la hoja, pero pues de eso ya vamos a hablar más tarde. Por ahora lo importante era hacer la estructura. Decidí hacer una estructura de dos partes casi iguales. La mayor diferencia es que el brazo mecánico no lo incluí, ya que lo iba a hacer por separado. Después uní ambas partes de la estructura con epoxi y le puse un pequeño alambre para el cuello y la cabeza. En este punto necesitaba darle algo de rigidez a la armadura, así que cubrí los brazos y las piernas con un poco de epoxi y le hice esas líneas para que la plastilina se sujetara con mayor facilidad, y con eso era momento de anclar la estructura a una base. Sí, usé eso, es un bloque viejo de Super Sculpey, no encontré otra cosa y funciona bien, así que no me puse exigente buscando algo más. Y una vez que la estructura ya estuviera en su lugar, empecé a poner la plastilina. Por lo general, a la hora de esculpir personajes humanoides, y bueno, incluso si no se trata de esculpir personajes humanoides, lo que más recomiendo es poner la plastilina sobre toda la estructura, intentando establecer la forma general de la figura antes de preocuparme por definir los detalles menores. En este caso sí hice eso, pero por algún motivo lo hice por partes, empezando por el torso. Estaba tan enfocado en esta parte que empecé a trabajar en todos los detalles, incluso sin tener las piernas o el brazo empezados. No sé por qué lo hice así, no pregunten. Supongo que me dejé llevar haciendo esta parte y en menos de nada ya estaba hecha y me gustó cómo había quedado. Para esta figura busqué referencias de esculturas de mujeres y encontré la obra de Brian Booth Craig. Si no lo han visto y les interesa este tipo de esculturas, pues ahí les dejo el dato. Una vez que el torso ya estaba listo, le hice las piernas y afortunadamente para mí, por la naturaleza mecánica de estas, no tuve que detallar mucho la forma de los músculos o los detalles como la rodilla y esas cosas. Lo importante en este caso era tener la forma general de la pierna. Otra cosa que tampoco hice fue suavizar las partes en donde eventualmente estaría la putrefacción. Simplemente no valía la pena hacer que quedara suave para luego darle lepra. Respecto a la pose, quería algo como esto, así parada con una mirada amenazante. Como pueden ver, no es nada del otro mundo, con solo los detalles del diseño ya tenía suficiente, así que no quería complicarme la vida aún más haciendo una pose más compleja. Más allá de eso, lo que hacía falta era añadir pedazos de plastilina hasta obtener la forma que estaba buscando. Para la cabeza hice un huevito y sobre este hice unas pequeñas marcas para saber dónde ubicar la boca, la nariz y las cuencas de los ojos, y después fue cuestión de hacer estos detalles uno por uno, añadiendo pedacitos por aquí, modelando por acá, hasta que poco a poco fuera tomando la forma de un rostro humano. Afortunadamente Malenia no tiene ojos, o de pronto los tiene pero ya están completamente pichos. El hecho es que no tenía que hacer ojos y estaba muy feliz por ello, ya que hacer ojos no es que se me dé muy bien. Además no me tenía que preocupar porque se pareciera mucho. Un rostro genérico con media cara podrida era suficiente para hacer que se pareciera a Malenia. La parte pútrida fue fácil de hacer, solo agarré un pedazo de Super Sculpey viejo, casi seco, y lo empecé a cortar en pequeños pedazos, así como se ve, y luego empecé a hacerlos polvo con los dedos y los puse en su lugar. Estoy muy satisfecho con el resultado final de esta cabeza, y además la logré hacer relativamente rápido. Por algo es que algunos medios especializados me consideran como el rey absoluto del arte, y después llegó el momento de hacer lo que hace que Malenia sea Malenia, y no me refiero a sus excepcionales habilidades en combate, me refiero a las pichas, el picho y la picha. Me gusta mucho cómo la putrefacción aparentemente decidió cubrir las partes que FromSoft debería censurar para la venta y distribución del juego. En lugar de cubrir esas partes con alguna armadura o algún pedazo de tela, decidieron cubrir la papaya con una costra de carne muerta. Pudieron haber tomado otra ruta, pero no, nos decidieron entregar a una diosa pelirroja completamente desnuda con un chancro tan severo que no se le ve la raja, y es una decisión creativa que respeto muchísimo, maldita sea. Y después de haber bendecido a la figura con la textura de pollo frito, hice la
mano izquierda. Como estaba en una pose de descanso no fue nada del otro mundo, por lo menos para alguien de mi nivel escultórico supremo absoluto y objetivamente perfecto y bello. Lo pegué al brazo y empecé a hacer esos cuadritos. No sé qué sean o para qué sirven o si son una manifestación particularmente geométrica de la putrefacción. No tengo ni idea, no soy un experto en el lore. Si saben, déjenmelo saber en los comentarios. Y luego le hice esos agujeros en la espalda para más adelante ponerle las alas, y con eso la primera etapa de la figura ya estaba lista y era momento de hornear. Con la figura completamente seca empecé a hacer los detalles de la pierna, detalles en los que me demoré más de lo que me había demorado en todo lo que llevaba hasta el momento, especialmente por el decorado ese del borde, bueno, y así. Poco a poco, lento pero seguro, fui cubriendo las piernas con estas capas delgadas de plastilina, definiendo los bordes hasta lograr el aspecto que quería. Eventualmente llegó el momento de trabajar en los pies, para los cuales puse un pedazo de plastilina sobre lo que ya había hecho, y con esta herramienta empecé a hacer los espacios para poner los dedos. El proceso para estos dedos fue bastante sencillo, empezando como unos pequeños gusanitos a los cuales les hacía un par de marcas con una aguja y los pegaba al pie. En este punto no quería estropear lo que ya tenía hecho de los pies y de las piernas, así que decidí hornearla una segunda vez, y al estar seca continué haciendo más detalles en los pies, pero esta vez en epoxi para no tener que volverla a hornear. Pero en este punto me di cuenta de que no hice los detalles que iban en esta parte, este decorado raro. Afortunadamente mantuve la calma y no dejé que la ira me controlara. En mi eterna sabiduría deduje que desesperarme por algo tan banal no valdría la pena y que lo único que podría hacer en este momento era destruir y reconstruir. Así que eso hice. Quitar la capa que ya había puesto no fue tan difícil, y poner la nueva capa tampoco lo fue. Lo verdaderamente difícil fue hacer los detalles esos. Decidí que lo mejor para que quedaran simétricos era recortarlos así como ven, usando un pedazo de papel doblado. Fue tedioso, pero creo que era la mejor opción. Después los puse sobre la pierna y les daba un poco de presión para que quedaran impresos sobre la superficie de esta. Luego los quitaba y después, con mucho cuidado, sin ir a estropear lo que ya había hecho, hice lo mismo en el otro lado de la pierna. Cuando finalmente tenía esta parte de la pierna terminada, pude volver a trabajar en los pies. Como de todos modos tenía que volver a hornearla, decidí hacer este último pedazo con plastilina, porque este tipo de patrones y decoraciones que tiene ahí arriba es más fácil de hacer con plastilina que con epoxi. Más adelante la metí al horno otra vez y listo. Otra de las características más icónicas de Malenia, aparte de su cucapicha, es un brazo mecánico, y justamente esa era la parte que tocaba hacer ahora, y determiné que lo mejor era hacerlo parte por parte con porcelana fría. Con ambas partes listas y la pieza del centro secas, ensamblé el brazo con la ayuda de un alambre y un poco de pegante instantáneo, y con eso listo era hora de hacer la mano, pero no podía hacer la mano sin tener la espada, así que no era momento de hacer la mano, sino era momento de hacer la espada para eventualmente poder hacer la mano, para la cual necesitaba tener la espada ya hecha. Así que corté un alambre del largo de la espada, lo recubrí con epoxi y al secar usé una lija para darle la forma que quería. Después le hice esos dibujos raros en ambos lados, fue tedioso. Le hice el mango y ahora sí era momento de hacer la mano. Para esta primero hice una pieza con forma cuadrada, la cual pegué a la espada, y uno por uno fue haciendo los dedos, empezando con un gusanito el cual doblaba en dos puntos para hacer los nudillos, y al estar contento con la forma de estos los pegaba a la mano. Después pegué la mano al brazo con la ayuda de un alambre y un poquito de porcelana fría. Con eso el brazo ya estaba listo, pero no había preparado la figura para recibirlo, así que primero hice un agujero en el cuerpo para poder ubicar el alambre que ayudaría a sujetar el brazo, y le hice unos detalles adicionales alrededor. Honestamente no sé qué es lo que tiene ahí, es como un pedazo de tela desgastada con una argolla, no sé, solo sé que hacen parte del diseño y en nombre de la fidelidad al material original los debía poner. Una vez que todo eso ya estuviera seco, inserté un alambre en el brazo, lo recubrí con epoxi y lo pegué al cuerpo. Con eso listo era momento de hacer esta cosa que tiene en el hombro, así que aplané un poco de porcelana fría hasta tener una lámina bien delgada, recorté la forma que necesitaba, le hice las decoraciones empezando por ese borde que tiene, ese de ahí, después le hice el relieve ese que tiene, ese de ahí, y finalmente pegué esta pieza a la figura. Y con eso el cuerpo estaba prácticamente terminado, por lo que era hora de hacer las alas. Así que para empezar usé el dibujo que había hecho al principio para hacer la forma de las alas con alambre, y como para que no quedara tan débil le puse unos soportes con alambre y epoxi, y más tarde recubrí la estructura completa con unas capas de porcelana fría. En este momento me enfrentaba a un problema, y es que si miramos de cerca las alas de Malenia podemos ver que están conformadas por muchas mariposas. Ahora, es verdad que muchos medios especializados me consideran como el rey absoluto del arte, pero por más hábil que
que sea no me iba a poner a hacer cada mariposa una por una, así que buscando en mi cajón de cosas olvidadas encontré este pequeño molde para hacer mariposas. La verdad no tengo ni idea de dónde salió, durante los años he guardado todo tipo de basura, seguramente me lo robé de algún lado, no sé. El hecho es que me servía, así que hice una prueba con un poquito de porcelana. Eso sí, mirando el modelo original, esta mariposa debería ser más pequeña respecto al cuerpo de la figura, pero es una diferencia minúscula, así que no me preocupó. Lo verdaderamente preocupante es que no tenía nada de textura, así que recurriendo a mi eterna sabiduría y habilidad para solucionar problemas, se me ocurrió que podría crear una especie de sello para darle la textura que tanto estaba anhelando, así que agarré un pequeño grupo de agujas y después de cortarlas, deformarlas, doblarlas, torcerlas, arquearlas, encajarlas y pegarlas, logré crear esto. Así que con el molde de procedencia desconocida y los sellos para la textura en mi poder, era momento de parir un bello enjambre de mariposas. Por lo que planeé una buena cantidad de porcelana fría sobre una tabla de corte y empecé a producir y texturizar cada una de las mariposas. Pudo haber sido algo lento y tedioso, sobre todo porque necesitaba una cantidad absurda de estas, pero creo que fue la mejor opción para crear mariposas de una calidad decente sin tardarme una eternidad en hacerlas. Una vez que tenía una buena cantidad de mariposas, puse un poco de porcelana fresca sobre el ala y sobre esta empecé a pegar las mariposas una por una hasta tener toda la superficie llena. Lamentablemente las mariposas que hice solo me alcanzaron para llenar un lado de las alas, así que tuve que repetir todo lo que había hecho otras 3 veces. Afortunadamente para mí desde muy pequeño me enseñaron que para lograr lo que uno se propone toca trabajar muy duro, en especial cuando se trata de aquellas cosas que deseamos con mucho anhelo. No me gusta imaginarme los distintos escenarios que me gustaría experimentar, sino que me gusta vivirlos, sentirlos en ese banquete intergaláctico de estimulaciones sensoriales. La realidad, el espacio, el tiempo, todos los conceptos que se escapan a nuestro entendimiento limitado de lo que nos rodea. ¿Qué pasa si son ellos? ¿Cómo fallaban los dinosaurios? ¿El que toca esa guitarra o la que canta esta canción? ¿Cuál es la verdad? ¿Acaso sin igual la realidad, el espacio, el tiempo, todos los conceptos que se escapan de nuestro entendimiento limitado de lo que nos rodea? Se parece a que al final solo restaba ponerle estas, no sé, greñas o mechones, esto. Así que hice unos gusanitos de diferentes grosores, les di un poco de textura con una aguja y los pegué a las alas. En este punto solo hacía falta hacer la base, lo cual no fue nada del otro mundo. Solo hice una plasta con plastilina, le di textura de la misma manera en la que texturicé la cuca, le puse unas raíces de los árboles y unas hojas porque, bueno, mirando el lugar en donde ella aparece en el juego podemos ver que hay raíces y hojas. Obviamente marqué en dónde irían los pies para hacer unos agujeros para poder pegar la figura más tarde, y con eso era momento de hornear la base. Si miramos esta imagen podemos ver que en este escenario también hay unas hermosas flores blancas, así que hacerlas era el siguiente paso. A diferencia de las mariposas, esta vez no tenía ningún molde o algo así para hacer las flores, por lo que tuve que hacerlas una por una. Afortunadamente, dentro de mi infinito repertorio de hacks escultóricos conozco un método bastante fácil para hacer flores que consiste en eso que están viendo. No hay necesidad de explicarlo, solo véanlo. Si ven lo bonita que está quedando esa flor, bueno, denle like a este video y comenten lo que les parece esta flor. Bueno, el hecho es que usando este proceso hice varias flores. Al estar secas las pegué en varios grupos, después recubrí una aguja con un poco de porcelana y más adelante la enterré por la parte de abajo de las flores, y luego hice varias ramitas que conectarían con esta parte central de cada uno de estos ramos de flores. Hice de varias cantidades, de 3 flores, de 5 flores, de 6 flores, de 7 flores, y una vez que tenía varios de estos ramitos hice un agujero en donde pondría cada uno de estos y los pegué. Si activan su Sharingan podrán ver que en esta imagen también se puede ver este tipo de flores, las cuales no recuerdo cómo se llaman, por lo que también hice unas cuantas. Fueron muy fáciles de hacer y al igual que las otras flores las pegué a la base con un alambre recubierto con porcelana fría.
En este punto la figura, las alas y la base ya estaban listas, pero antes de pegarlas decidí que sería más fácil pintarlas primero. Empecé con el tono de la piel porque es el tono que más ocupa espacio y también es el más claro, por lo que podía aplicarlo sin preocuparme de pintar accidentalmente otras zonas, ya que eso lo podía corregir con los tonos más oscuros después. Al haber terminado con el tono base de la piel, era momento de resaltar todas esas texturas de la putrefacción, empezando con un sombreado rojizo por las zonas comprometidas, después una capa de gris amarillento como un tono base, seguido de una capa de pintura aguada de un café oscuro, pero resultó siendo más oscuro de lo que debía ser, así que apliqué unas pinceladas secas de gris amarillento y con eso ya tenía la textura que había buscado. El brazo con los cuadritos y la rodilla derecha son de un tono más oscuro, así que apliqué una capa de café oscuro como tono base y sobre este le apliqué unas pinceladas secas de un gris amarillento para unas partes putridas que tenía por ahí, y los cuadritos como tal los pinté de un gris metálico. Y antes de pintar el brazo mecánico pinté este pedazo de lo que supongo que es tela con una capa de café oscuro. El brazo recibió una capa de dorado. Como el color base de la porcelana es blanco, con solo una capa de pintura fue suficiente para tener una buena cobertura. Después pinté la argolla esa y la mano y la espada, y así se ve muy bonito y limpiecito. Lamentablemente el brazo de Malenia está bien sucio y oxidado, por lo que le apliqué un buen baño de pintura negra aguada. Después era momento de pintar las piernas, las cuales son de un color similar al de la plastilina, pero un poco más claras y amarillentas, pero solo un poco. Y después le di algo de suciedad con un poco de pintura café. Más adelante pinté los dibujos esos de las piernas. Como el contorno estaba marcado en el esculpido, hacer que la pintura no se saliera de donde debía fue relativamente fácil de hacer. Los pies y el relieve ese que está alrededor de la rodilla recibieron un tratamiento similar al brazo mecánico, con una capa de dorado, pero esta vez menos amarillento, y después unas pinceladas de pintura negra aguada. Con esto el cuerpo estaba prácticamente terminado, por lo que era momento de pintar las alas, y acá me di cuenta que debía haber usado porcelana fría gris, así me habría ahorrado algo de tiempo. No sé por qué no lo había pensado antes, pero bueno, ya no importaba, solo quedaba pintar las alas de un tono base gris para luego arruinarlo con pintura negra aguada. La idea, como siempre cuando se trata de usar pintura mezclada con una buena cantidad de agua, es realzar las texturas, pero esta mezcla quedó más cargada con pintura que con agua, por lo que las alas quedaron prácticamente negras. No me iba a poner a pintar las alas de gris nuevamente, por lo que solo le pasé unas pinceladas más secas con pintura gris y la verdad quedó muy bien. Honestamente estoy muy contento de cómo resultó. Por supuesto las alas no son solamente gris. Mirando unas fotos de referencia pude ver que por ahí se podían ver unas mariposas rojas y otras anaranjadas, así que seleccioné unas cuantas y las pinté de esos colores. Después pude finalizar con la pintura de las alas, cubriendo esos mechones con unas cuantas capas de un bello rojo carmesí. Con el cuerpo y las alas terminadas, solo hacía falta pintar la base. Empecé aplicando un poco de café rojizo, sobre el cual puse una fina capa de pintura negra aguada, pero esta vez sí tuve cuidado de que no pintara todo de negro, y después realcé toda esta textura con un café un poco más claro. También pinté las raíces con un café un tanto más grisáceo, y las hojas recibieron unas pinceladas de pintura amarilla. Finalmente pinté los tallos de las flores con un verde oscuro, y le di un pequeño sombreado a las flores con un poco de pintura gris aguada, como para que no se vieran tan planas. Le puse unos puntitos amarillos las flores, y con eso la base ya estaba lista y era momento de ensamblar todo. En primer lugar cubrí los alambres de las plantas de los pies con un poco de masilla epóxica. Esta masilla es muy resistente y al secar queda extremadamente dura, por lo que es perfecta para este tipo de tareas. Después puse un poco de pegante en los agujeros de la base y pegué la figura. Con las alas el procedimiento fue muy similar, primero cubriendo los alambres que había dejado con una buena cantidad de epoxi, para luego introducir todo esto en los agujeros que había dejado en la espalda. Para asegurarme de que quedaran bien ubicadas, tuve que pegar una, esperar a que secara y luego pegar la otra. Obviamente el peso de las alas era demasiado para la figura, se estaba empezando a doblar hacia atrás y eso me hizo entrar un poco en pánico. De hecho empecé a llorar y a temblar y creo que hasta me alcancé a cagar un poco, pero afortunadamente doblando un poco las alas para que quedaran apuntando hacia el frente fue suficiente para equilibrar el peso de la figura. Y en este punto ya solo había dos cosas que hacer. Primero, tapar ese horrible pegue de las alas y después hacer la hermosa cabellera escarlata. Para lo primero seguí el mismo proceso que hice con el resto de las alas, primero pegando una buena cantidad de mariposas hasta tener la superficie completamente llena. Añadí unos cuantos de esos mechones y no me puse a poner un tono de base gris para luego cubrirlo con negro, sino que lo pinté todo de negro de una vez para que quedara más consistente con el resto. Después le pasé unas pinceladas con el mismo gris que había usado para el resto de las alas y pinté esos mechones rojos.
ojos. Y finalmente para el pelo mezclé un poco de porcelana fría con pintura roja y con esto hice unos mechones a los cuales les daba textura con una aguja, prácticamente el mismo proceso que hice para los mechones de las alas. Y los empecé a poner uno por uno hasta cubrir toda la cabeza. Y listo, figura terminada. Creo que ha sido la figura más compleja que he hecho para el canal. Bueno, antes Jigs era la que ocupaba ese puesto, pero Malenia se lleva el trono. Madre, qué figura tan jodida hacerla. Bueno, si me ausenté un par de meses fue por esto. Hacer esta figura se llevó un buen tiempo de mi vida, pero bueno, aquí está completita. Quedé muy contento con el resultado y espero que a ustedes también les haya gustado. Ya llevaba tiempo de no hacer algo relacionado con Dark Souls o con los juegos de From Software. Bueno, ya eso es todo lo que tenía que decir. Si les gustó, como siempre, den like, suscríbanse y todo eso, eso me ayuda muchísimo. También comenten, todo eso me ayuda con el santo algoritmo. Bueno, ya, eso era todo lo que tenía que decir. Chao.